Muy bienvenidos a esta nueva sección de el estudio de la lección de Escuela Sabática. Estamos en la lección número 6, titulada Entendiendo el Sacrificio. En esta ocasión me acompaña el doctor Hugo Mauricio y el pastor de nuestra iglesia, Alfredo Márquez. Que a continuación les voy a dar la palabra para que se presenten quiénes son, qué cargos han tenido dentro de la iglesia, qué distritos y algo de su vida personal. Voy a empezar con el doctor Hugo Mauricio, a quien le doy la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Doctor. Muy bien, agradezco la invitación que me han hecho para estar en este lugar para repasar la lección de Escuela Sabática. Yo soy el doctor Hugo Mauricio Lozano. Actualmente trabajo en esta comunidad y en cuanto a los cargos que he tenido en la iglesia, las responsabilidades básicamente han sido maestro de Escuela Sabática por varios años y también he sido anciano de iglesia en esta iglesia y también en otros lugares en los que he vivido y he estado. Muy bien, entonces contamos con alguien con varia experiencia como maestro de Escuela Sabática que nos va a aportar comentarios, creo yo, muy acertados del tema del día de hoy. Entonces, a mi izquierda pues está el pastor Alfredo Márquez, que también le damos la bienvenida, gustoso de que aceptó la invitación. Y pues pastor, preséntese, por favor. Muchas gracias, hermano Luis. Gracias, hermano Luis. Mi nombre es José Alfredo Márquez Yáñez. Actualmente soy el pastor de distrito de aquí de Tierra Blanca, de esta misión. Así que he estado en varios campos, en varios distritos, y en esta hora estamos en este distrito como titular. Muy bien. Gracias, pastor, por aceptar la invitación. Y pues para iniciar quisiera que el pastor Alfredo Márquez nos guiara en una oración. Después de ahí el doctor nos va a ayudar con el versículo para memorizar de esta semana. Y entonces comenzaremos ya a lo que es el estudio, el repaso de la lección de esta semana. Muy bien, adelante, gracias. pastor. Oremos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre, en esta hora del día, Señor, le agradecemos porque nos da la oportunidad de presentarnos delante de usted. Y en este momento, Señor, suplicamos que bendigas este repaso de Escuela Sabática, que sea el alimento espiritual, que alimente, Señor, propiamente a tu santa iglesia. Así sea. Lo rogamos y lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y pues comenzamos con el versículo para memorizar de esta semana, que ojalá que nuestros hermanos, a quienes nos ven en las diferentes plataformas, redes sociales, que van a ver este video, pues ya estén memorizando, ¿verdad? El versículo de esta semana se encuentra en Apocalipsis 5:9 y el doctor nos va a hacer favor de darle lectura. Muy bien, el versículo de memoria dice así como ya se mencionó la cita: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Muy bien. Entonces estamos hablando en perspectiva general, estamos hablando de alusiones, imágenes y símbolos, cómo entender los temas proféticos. Es el tema general de nuestra lección y esta semana entendiendo el sacrificio. Entonces hoy vamos a ver cómo es que se estableció el sacrificio y preguntas para introducir. ¿Por qué un sacrificio, un acto tan sangriento, tan, digamos, a veces hasta horrendo, tenía que ser necesario para la salvación del hombre y para el perdón de sus pecados? ¿Qué clase de Dios pedía sacrificios de animales y establecería un sistema de sacrificios para la restauración del hombre? Estas y otras preguntas vamos a analizar y vamos a comentar en el transcurso de este estudio. Así es que, pues, empezamos con la primera pregunta para el pastor. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios acepta y los que no son agradables para Él? Bueno, recordemos, familia, hermanos, recordemos que nuestro Dios siempre ha sido un gran maestro. De una manera, enseña de una manera didáctica. Sí. Y Él, desde que nos ama, Él dice: yo quiero tu amor, quiero que tú estés conmigo y yo quiero que tú comprendas de una manera didáctica cómo yo quiero que tú seas un adorador leal, fiel. Uh-huh. Ahora,
sabemos nosotros que hay una parte importante que, por ejemplo, cuando Caín y Abel Sí. estaban adorando, bueno, uno adoró como Dios le pidió. Otro quiso adorar como él quiso. Como él quiso. O sea, una adoración por capricho, una adoración por cultura, por costumbre, una oración por querer ser siempre, como la semana pasada miramos la lección de escuela sabática, decía, ¿cómo nosotros podemos interpretar mi adoración a Dios? Porque yo así lo aprendí, porque así me enseñó la cultura, porque soy creyente de la palabra de Dios desde hace tantos años atrás, pero ¿por qué adoro? O sea, Dios requiere la adoración leal, una oración de corazón y como Él la pide. Uh-huh. Porque Abel dio la adoración como Dios la pidió. Caín adoró a Dios, pero no como la pidió Dios, sino como Él quiso. Entonces, los sacrificios que Dios acepta, a que Dios le agraden, es como Él los pide. Como Él lo pide, exactamente. Doctor, hablando de Caín y Abel, ¿qué diferencia hubo? Ya hablamos acerca de que cada quien ofreció de acuerdo a su criterio, uno a lo que Dios pidió, conforme a lo que Dios pidió, y otro conforme a su pensamiento, a su sentir. ¿Qué otras diferencias ve usted en cuanto al sacrificio que ofreció Caín y el que ofreció Abel? Pues el pastor ya explicó algunas diferencias, pero aquí yo veo también algunos detalles. Yo pienso que los dos, tanto Caín como Abel, eran sinceros en su sacrificio. Uh-huh. Eran sinceros, pero para que Dios acepte un sacrificio no es asunto de sinceridad, porque Abel ofreció un sacrificio de su ganado, un cordero ofreció, ¿verdad? La Biblia dice que de los primeros, de las primicias, de los primogénitos, uh-huh. Tenía que ser un cordero sano, sin defecto físico, uh-huh. sin que no estuviera enfermo. Y efectivamente Abel lo hizo así como Dios lo pidió, ¿verdad? En cambio Caín él tomó su propia decisión de cómo ofrecer eso. Él trajo también de los mejores frutos, tal vez de su huerto, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero no lo dice. No lo dice si trajo lo mejor, dice que simplemente lo trajo. Lo trajo, ¿verdad? Probablemente fueron frutos escogidos, pero aquí no. Y tal vez él era sincero en lo que quería hacer, ¿verdad? Uh-huh. Pero realmente no era como Dios lo había dicho. Lo había demandado. Entonces, no era un asunto de sinceridad, sino era un asunto de obediencia, ¿verdad? Ahora, hablando un poquito sobre ese símbolo que a través de toda la Biblia se menciona muchas y muchas veces, se menciona en los primeros libros de la Biblia, lo mencionaron todos los profetas, y también se menciona en el Nuevo Testamento, es el símbolo del cordero, ¿verdad? Y la Biblia dice muy claramente y recalca muy claramente que el cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento era un símbolo de Cristo, era como uh-huh. una profecía, una mini profecía. Que en el futuro iba a venir Cristo a morir. Y tal vez ellos, perdón que lo interrumpa, tal vez ellos en su momento no lo entendían todavía el sacrificar, porque yo como pecador tenía que ir hacia un animal, traerlo y pues degollarlo. Qué acto tan terrible, ¿no? Tan sangriento, tan horrendo. Y a ver, si yo cometí un pecado, ¿por qué el cordero tenía que pagar el precio? Bueno, efectivamente ahí era un sacrificio cruel de un animal inocente, ¿verdad? Pero fue la forma como Dios prefiguró la venida y la muerte de Cristo. Muy bien, así es. Y la muerte de Cristo, ¿verdad? Entonces, yo he pensado que no es que ese sacrificio o ese animal perdonara al pecador, pero ese sacrificio era como un acto de fe, un acto de confianza que en el futuro uh-huh. vendría el Mesías, ¿verdad? Para
expiar y perdonar los pecados. Y una vez que el Mesías vino y murió, entonces ya no era necesario sacrificar más corderos porque lo que significaba ese cordero sacrificado ya había venido y ya no era más necesario eso. Alguna vez alguien me comentó que allá por Samaria todavía hay gente que sacrifica animales, ¿verdad? Pero nosotros creemos que ya no es necesario más sacrificar animales, ¿verdad? Por los pecados, okay, por los pecados de una persona. Isaías 1:11 habla, no lo vamos a leer, habla un poquito acerca de que Dios ya está cansado, hastiado de los sacrificios. En un momento de la historia, del peregrinaje del pueblo de Israel, de tantos rituales, sacrificios, y dice Isaías, teniendo un mensaje para el pueblo, dice: ya estoy cansado de tus holocaustos, de tus sacrificios. ¿Por qué Dios estaba cansado ya de eso que Él había instituido? Sí, mire, yo quiero comentar esa pregunta. Es que un sacrificio era como una ofrenda, una ofrenda que presentaba ante Dios, ¿verdad? Entonces, esas ofrendas o sacrificios por las faltas deben ir acompañadas de algo muy importante para el ser humano. Es un reconocimiento y un cambio y una modificación de eso que se cometió. Porque si alguien hace un sacrificio o una ofrenda o le pide perdón a Dios y sigue igual como antes, entonces no tiene sentido eso. No tiene sentido eso. Entonces, por esa razón, Dios decía que el profeta Isaías decía que Dios estaba cansado de ese tipo de sacrificios en el que iban a sacrificar, ofrecían corderos, ofrecían otros animales, pero si eso no iba acompañado de un cambio en la conducta de las personas, entonces eso no tenía sentido. Entonces, por esa razón, si ellos seguían en sus propios caminos, pues seguían en lo mismo. Eso es lo que Dios estaba cansado, de que siguieran en lo mismo. Hay un versículo, Salmo 51:17, voy a leer. Dios, el sacrificio que tú aceptas es el espíritu quebrantado. Tú no desprecias al corazón contrito y humillado. Exactamente. ¿Nos puede comentar algo acerca de ese versículo, pastor? Sí, mire, cuando fue instituido el asunto del sistema de sacrificio, dijo nuestro Dios que ya estaba asqueado de ritos y decretos, rituales que no iban acompañados, como dijo el doctor, no iban acompañados con un corazón arrepentido, un corazón quebrantado. La gente únicamente lo estaba viendo ya como un ritual. Exactamente. Y ese era el problema del pueblo de Israel, que lo está viendo como un ritual. Bien sabemos, ¿verdad?, que los sacerdotes eran los dirigentes del pueblo, pero vino Jesús y no supieron quién venía. No supieron interpretar la profecía. Pero eran expertos en rituales. Que cada día ofrecían el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, que prefiguraba a Cristo. Sí. Y cuando Cristo estuvo entre ellos, no lo reconocieron. Qué ironía. Entonces sí, el asunto es que nuestro Dios está ya cansado de los rituales sin la compañía de un corazón quebrantado. Humillado. Un corazón que se inclinara a hacer la voluntad de Dios. Voy a lo práctico. ¿Qué tipo de sacrificio estaremos ofreciendo nosotros en la actualidad? Bien, ahorita... Bueno, antes de que lo comente, ¿serán aceptos delante de Dios como el sacrificio de Abel o serán rechazados como el sacrificio de Caín? Bueno, todo ser humano, si tenemos una vida escondida, una vida secreta, estamos cayendo en rituales. Aunque adoremos con nuestra actitud, con nuestra ofrenda, con nuestro cuerpo, con nuestra asistencia a un culto. Yo estoy públicamente, posiblemente esté dando algo que decir, pero ya en mi vida secreta, en mi vida íntima, es posible que no tenga una comunión con mi Dios. Entonces, yo puedo caer en un sistema ritual moderno. Ajá. Un sistema ritual que no vaya acompañado con una redención, sino un ritual que vaya acompañado por la costumbre, por el que dirán, porque así me lo enseñaron, así me lo dijeron. Pero no algo que nazca del corazón. Algo que nazca del corazón. Una necesidad que me haga asistir a la iglesia, sí, que me haga participar. Exacto. Entonces, cuando venga
una circunstancia que yo tenga que definir qué debo de hacer. Si yo tengo que definir qué debo hacer, debe de estar, porque hay principios bíblicos que no se pueden negociar para nada. Así es. Y si mi fe no está bien cimentada, que yo únicamente lo hago por ritual, hago un ritual por antojo, por costumbre, por tradición, o porque así me lo dictaron mis padres, mis padres espirituales, puede ser que yo esté cayendo en un problema serio, que no vaya acompañado con un corazón inclinado. ¿En qué estaría en juego al caer en esos rituales, en esas formalidades sin corazón, vacíos, vanos? ¿Qué estaría en juego para nosotros? Bueno, yo pienso que podemos venir a la iglesia, podemos cantar, podemos aquí hacer algún ritual en la iglesia, pero si nuestra vida personal o social o de trabajo o privada no concuerda con lo que Dios quiere, entonces pues estamos en peligro de que Dios no escuche esas oraciones, esas oraciones, eso que le estamos pidiendo a Dios, ¿verdad? Entonces nuestro culto debe ir acompañado de humildad, de humillación, de reconocimiento de las faltas que hemos tenido, para que Dios pueda escuchar. Dios puede escuchar esas oraciones y esas peticiones, y podamos tener la bendición que Dios desea darnos. Muy bien. Continuamos. Este comentario se está poniendo muy interesante. Gracias por sus comentarios. Continuamos con lo siguiente. ¿Por qué el sacrificio de Cristo fue suficiente para el perdón de nuestros pecados? ¿Y por qué ya el sistema de sacrificios, pues ya nosotros decimos, ya quedó? Desde una vez que Cristo murió, Hebreos 10, voy a ver, hay unos versículos, 10, capítulo 10, versículo 4, el 9 y el 10, lo leo, dice: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y luego dice el 9: entonces agregó, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. ¿Por qué el sacrificio de Cristo fue suficiente? Sí, efectivamente, ¿verdad? La sangre de los corderos, la sangre de otros animales que eran sacrificados, eso no quitaba el pecado, ¿verdad? Pero como decíamos, al hacer ese sacrificio, y si era una persona que se humillaba ante Dios, era un acto de fe, era un acto de confianza en que el Mesías que iba a venir, él perdona sus pecados. Ahora, solamente la sangre de Cristo o el sacrificio de Cristo era suficiente para quitar el pecado, porque tenía que ser alguien de la deidad, ¿verdad? Ningún humano podía quitar el pecado de alguna persona. Yo he escuchado algunas iglesias que dicen que si alguien hace algo por otro puede ser perdonado, pero ningún hombre puede hacer algo para quitar el pecado de otro hombre, de otro. Y creo que ni siquiera un ángel tuviera los suficientes méritos como para perdonar al hombre, ¿verdad? Solamente el Dios creador, el Dios que hizo al hombre, el Dios que ama al hombre, fue el que podía, Cristo era el que podía quitar el pecado de la humanidad para ofrecer la salvación. Hablando de que solamente Cristo podría, ¿cuán grave es el pecado, pastor? Miren, bueno, ¿Qué costó la vida de Cristo? Sí. Ok, adelante con su comentario. Antes de contestarle la pregunta así directamente, miren, recordemos que a este mundo tiene que venir no un ser creado, sino un creador. Recordemos que el enemigo es un ser creado. El creado no puede dar vida. Él vive la vida, pero no la puede dar. No puede dar. Entonces, el enemigo, aunque fue un ser creado, se cree creador. Y ese es el engaño que metió a este mundo. Ajá. Nuestro Dios, como nuestro ser creador, nosotros somos las criaturas, somos los creados. Y entonces nosotros tenemos que comprender muy bien que solamente un ser creador podía venir a este mundo a dar. Una criatura no podría redimir a otra criatura. No puede dar.
Así. Puede el ser creado puede adorar por ritual. Ujú. El ser creado puede adorar por costumbre. El ser creado puede hacer puede adorar por costumbre. Pero un ser creador es un asunto de una redención. Ujú. Entonces, Cristo Jesús vino a este mundo porque fue el redentor de este mundo. Creador y redentor. Creador y redentor. Y es por eso que tenía que venir un creador a este mundo para Redimir. este mundo. Muy bien. Y esa es la palabra que tenemos que Y continuando con la pregunta que le hice, ¿qué tan grave pues es el pecado que solamente un creador tenía que venir? Sí. Porque una criatura, no, como comentamos, no puede redimir al pecador, porque un ser creado, un ángel, un mismo ser humano, ¿qué tan grave es el pecado que tuvo que costar la vida del mismo creador? Sí, recordemos que hay muchos comentarios que podemos realizar en esta hora y muchas cosas que vienen a nuestra mente que hemos por ahí leído, escuchado. Sí. Pero algo importante, el asunto de ser creador es el que tenía que venir a este mundo a redimir al propio mundo. Sí. ¿Por qué? Porque un ser creado, como era el enemigo, recordemos que millones de ángeles estaban dispuestos a venir, Señor, vamos al mundo a redimir a sus hijos caídos. Pero dijo Dios, no, tiene que ser un ser creador, no un ser creado, porque el enemigo ya estaba aquí en este mundo derrotado y todo, pero era un ser creado. Y enfrentarse con otro ser creado, con otra criatura, el enemigo aquí tiene mucha ventaja. Ahora, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo fue porque Él, como ser creador, Él tuvo que venir a este mundo, el costo, vació el cielo completo en la persona de Jesús para venir a este mundo. Eso fue lo que costó. Sí. La redención. Entonces, eso nos habla de la seriedad del pecado, que es un asunto serio. Que nosotros a veces tomamos livianamente o ligeramente el asunto del pecado. Pues es un pecadito chiquito, es una mentirita, que a veces no confesamos y lo dejamos ahí, como algo insignificante, pero el pecado es algo grave, que costó la vida del Hijo de Dios, un ser creador, ¿verdad?, que vino a redimirnos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado? ¿Quién me comenta esta pregunta? ¿Cuál actitud yo como cristiano, sabiendo estas verdades, lo difícil, lo peligroso que es el pecado, cuál debiera ser nuestra actitud como cristianos hacia el pecado? Bueno, la actitud de yo como una criatura, ¿cuál es mi actitud frente al pecado? Miren, es como cuando una persona está habituada a tomar pura agua simple, agua pura. El día que toma agua con gas, que es un refresco de gasificado, entonces no le va a caer bien, se va a sentir incómodo. Va a sentir que la garganta se le irritó, el estómago se infla, se incomodó, porque no está acostumbrado a tomar agua con gas, que es un refresco de cualquier empresa. Pero si yo tomo agua simple, yo estoy acostumbrado a tomar agua simple y como bebedor de agua simple, yo voy a estar a gusto con beber agua simple. La actitud hacia el pecado. ¿Cómo entra la humedad? ¿Cómo entra el salitre a una pared? Que a veces que ni cuenta nos damos. Empieza poco a poco. Entonces, un pecado chiquito a nuestra imaginación, a nuestra mente limitada, un pecado lleva a otro pecado. Y otro pecado lleva a otro hasta que ya estamos hasta hundidos en el pantano y ya no puedo más. Y luego recordamos lo que le dijo el enemigo a los ángeles. Ajá. Ya no podemos dar marcha atrás, hemos ido demasiado adelante para regresarnos. Entonces nuestra mente a veces que es afectada por tanto por el pecado, que decimos, no, es que ya no puedo, yo no tengo perdón de Dios. Entonces el pecado nos puede llevar a pensar a que no tenemos perdón, a que no hay perdón para nosotros, sí, ¿verdad? Entonces nuestra actitud pienso que debería ser pues huir del pecado. Doctor.
Sí, yo creo que Dios ha dejado está muy claramente lo que es su voluntad, ¿verdad? Y eso lo tenemos nosotros muy claro en lo que es la ley moral, ¿verdad? Que eso refleja la voluntad de Dios y lo que Él desea para los seres humanos, ¿verdad? Ahora, lo que sucede es que nuestra tendencia a hacer el mal a veces nos lleva a cometer cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero a pesar de nuestra inclinación al mal, ¿verdad? A pesar de las atracciones, a pesar de que a veces vayamos en contra de la corriente, en contra de las cuestiones culturales o folclóricas, yo pienso que debemos de tener una actitud de luchar. Yo pienso que la vida cristiana es de una lucha, constante contra nuestras inclinaciones, nuestros deseos, otras cosas, para tratar de buscar la voluntad de Dios. Y yo creo que sí se puede luchar contra tendencias o inclinaciones equivocadas, ¿verdad? Porque Dios ha prometido la ayuda para eso, ¿verdad? Cristo Cuando estuvo en esta tierra, Él dejó su divinidad y estuvo como humano y luchó, ¿verdad? Contra contra muchas situaciones y ataques, ¿verdad? Y Él venció, ¿verdad? Entonces es nuestra actitud debe ser de buscar y luchar con la ayuda de Dios, ¿verdad? Para seguir adelante y tratar de hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Y continuamos con el siguiente tema. ¿Qué es la Pascua? ¿Cómo fue instituida, pastor? No sé si nos puede platicar un poquito acerca de eso, en breves palabras. ¿En qué momento se instituyó la Pascua para el pueblo de Israel y en qué consistía? Bueno, antes de esto recordemos, hermanos, que Juan, el discípulo Juan, lo identificó como el Cordero de Dios. Uh-huh. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uh-huh. Es decir, entonces nuestro Dios envió a ese Cordero para que nosotros podamos estar quitar los rituales, sino acercarnos a Él confiadamente, como dice en la palabra de Dios. Confiar en lo que Él ya hizo, muriendo en la cruz, expiando nuestros pecados. Un Cordero inocente, sin mancha ni pecado. Como lo dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Sí, yo lo que noté en esta lección es que esa palabra de Pascua, no sé si me equivoqué, pero que comenzó cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, uh-huh. En el cual Dios le dijo a Moisés que celebraran la Pascua, y yo estoy creyendo que esa fue la primera vez que se le dio esa palabra, tal vez, ¿verdad? Y esa fiesta de la Pascua se seguía haciendo cada año. Año con año. Cada año, ¿verdad? En los primeros días del primer mes, creo que sí, ¿verdad? Sí. Inclusive Cristo murió en esa fecha en que se celebraba, uh-huh. La Pascua. Entonces por eso dice la lección que Cristo es nuestra Pascua, ¿verdad? Y era un simbolismo. Esa primera celebración en Egipto del sacrificio de los corderos fue como una liberación. Fue un símbolo de liberación, ¿verdad? De la esclavitud de los hijos de Egipto. Así como al morir Cristo, Él nos liberó del pecado y de la esclavitud del pecado. Podemos concluir que Cristo sigue siendo nuestra Pascua, nuestra liberación de la condición del pecado en la que nos encontramos. Cada vez que nos acercamos a Él con fe, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y dice aquí, hermanos, una nota muy importante de la lección de escuela sabática. Jesús fue el único ser humano cuya vida resultó aceptable a los ojos de un Dios santo. Todos los demás hemos pecado, y la manera pecaminosa en que vivimos representa una mentira ante la naturaleza, uh-huh. Y el carácter de nuestro Hacedor. Así que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se convirtió en un Adán poster, dice la lección. Poster Adán. Así que, ¿qué significa? O sea, sí, así como el doctor comenta, ¿no? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ahí fue donde se instituyó la Pascua. ¿Verdad? Sí. Así que, el simbolismo de que Jesús vendría. Sí, y ahí comentar brevemente lo que era la Pascua era sacrificar un cordero de un año y con la sangre
se esparcía los dinteles de las puertas. El ángel de Jehová iba a venir y quien tuviera la señal de la sangre en sus puertas, el ángel iba a pasar de paso. Pero el que no tuviera la sangre en sus puertas, el ángel de la muerte iban a llegar y a destruir a los primogénitos de cada familia. Ahora, nosotros estaremos siendo cubiertos con la sangre de Cristo Jesús ahora en la actualidad. ¿De qué forma? ¿De qué forma estamos siendo cubiertos con la sangre de Cristo Jesús y el ángel de la muerte no nos pueda llegar a dañar? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, recordemos que dice, la misma palabra dice en un Salmo 116, dice, estimada es la muerte de los justos. Algo así dice la palabra de Dios. Así que, y dice uno, ¿cómo es posible que un justo, que Dios tenga en estima la muerte de ellos? Bueno, hermanos, es que recordemos, el asunto es que nosotros las criaturas aceptamos la sangre del Cordero. La sangre de ese cordero, de ese cordero de la Pascua. Cordero pascual. Ahora, hoy en día yo lo acepto. Yo lo acepto por mi forma de vivir, por mi forma de llevar las cosas bien como cristiano, tanto en lo íntimo como en lo público. Yo debo de entonces decir, Señor, ayúdame porque yo necesito estar cubierto por la sangre, con la sangre de Jesús. Y es un acto de fe, ¿sí? Como lo fue en el antiguo Israel. O sea, tener esa fe de que la sangre los iba a resguardar, en la actualidad yo creo que sigue siendo un acto de fe, ¿verdad? Sí. El sacrificio de Cristo no fue solamente para un grupo de personas o para un pueblo, ¿verdad? Sino que el sacrificio de Cristo fue para ofrecer salvación a todo aquel que en Él cree. Muy bien. Entonces, yo creo que cualquier persona que quiera asirse de los méritos de Cristo lo puede hacer, ¿verdad? Porque únicamente tenemos que creer en eso, aceptar eso, ¿verdad? Y el sacrificio de Cristo o su oferta de salvación y de vida es para todo el que quiera creer y aceptar sus méritos, y nos podemos asir de esos méritos que Cristo ha hecho en favor de nosotros. En favor de nosotros, de nuestras faltas. Muy bien. Continuamos con los temas de la lección porque están muy buenos los comentarios, pero el tiempo también va corriendo. Entonces, Jesús en el templo. Ageo 2, 7 al 9 nos habla de una profecía. Sí. De que vendría el deseado de todas las gentes. Vamos a recordarlo ahí poquito. Si quiere comentar algo acerca de eso, Doc. Sí, la lección hace un poquito de historia y ahí viene mencionando cuando fue la inauguración y la dedicación del primer templo. Del primer templo, el que hizo el rey Salomón. Y cuando hubo esa dedicación, el templo se llenó de gloria de la presencia de Dios. De Jehová, sí. Y ahí estaba un mueble que era el mayor símbolo de la presencia de Dios, sí. El arca, ¿verdad? Entonces fue una grande manifestación de la gloria y de la presencia de Dios en esa ocasión de la dedicación del primer templo. El segundo templo se hizo cuando los hijos de Israel regresaron de la cautividad de Babilonia. Y ya para entonces pues ya no estaba ese mueble tan sagrado que era el arca, pero aún así Dios manifestó ahí su presencia, ¿verdad? Pero dijo el profeta Ageo que vendría un tiempo cuando ese templo se llenaría de una mayor gloria. Y esa mayor gloria se estaba refiriendo porque Cristo mismo iba a venir a la tierra, a estar entre los hombres, convivir entre los hombres, predicarles, curarlos, sanarlos, hablar del reino de Dios. Y cuando Cristo estuvo en el interior del templo, ese lugar se llenó de una grande gloria por la misma presencia en persona de Cristo Jesús. Entonces, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Entonces el profeta Ageo se estaba refiriendo a eso, ¿verdad? Y claro que sí, ¿verdad? Como dicen los evangelios, Dios
con nosotros. Bueno, afortunados los que lo tuvieron. Los que vivieron en ese entonces, porque Dios estaba con ellos. Cristo estuvo en el templo, anduvo en las aldeas, sanando gente, predicándoles, en fin. Entonces fue la gloria de esos lugares donde Jesús estuvo. Pastor, ¿de qué manera la gloria de Dios puede seguir llenando nuestros templos? ¿Usted cree que puede ser posible? Sí. Recordemos que hoy en día, hermanos, existe la tensión muy fuerte de que ¿dónde está la salvación? Tristemente hay líderes de iglesia que se expresan mal de la historia de la salvación. Y habemos hermanos que de repente estamos confundidos porque, oye, a ver, si piensa una cosa que lo dijo públicamente, entonces ¿cuál es el asunto? Hermanos, la historia de la salvación únicamente se centra en la persona de Jesús. Dios desea, dice, restaurar la comunión que una vez disfrutamos con Él y anhela acercarse a nosotros, pero llevarnos a los pecadores a la presencia y lo va a destruir. Ahora, en la palabra de Dios en el Salmo 5 dice: tú no eres un Dios que te complaces en la maldad. ¿Qué es lo que hace aquí nuestro Señor? Bueno, el asunto es un asunto redentor. Y vamos otra vez a esa palabra, la redención. Él quiere redimirnos y va a destruir los pecados de nosotros. Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él, y llevarnos a la comunión y de ser restaurados y que disfrutemos de estar en presencia de Él. Así es. De esa forma, la gloria de Dios puede inundar otra vez nuestros templos y nuestra vida misma. Exacto. ¿Verdad? Deseando esa presencia, esa gloria de Dios para nosotros. Vamos a ir concluyendo ya nuestro comentario de esta ocasión, hablando acerca del trono de Dios y la visión que tuvieron Isaías y Juan del trono de Dios. Afortunados ellos que se les pudo revelar en visión el trono de Dios, su santidad, su gloria. ¿Y qué vieron ellos? No a todos los profetas se les dio una privilegio. una visión tan importante, ¿verdad? Pero la Biblia menciona que al profeta Isaías se le mostró el trono de Dios, el trono de Dios. Al profeta Ezequiel. Sí, al profeta Ezequiel, a Juan en Apocalipsis. Ajá. Entonces, en esas visiones que no a muchos profetas se les dio, allí resaltaba la santidad, ¿verdad? La santidad de ese lugar, ¿verdad? Inclusive los otros seres que estaban presentes en esos sitios, ellos decían santo, ¿verdad? Inclusive el profeta Isaías pensaba que iba a morir por estar contemplando la santidad de Dios, ¿verdad? Entonces fueron imágenes sublimes de santidad, las que se les mostró a ellos al mostrarles ese lugar tan santo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reaccionaron Isaías y Juan al ver esas visiones? ¿Cómo reaccionaron? Bueno, Isaías, recordemos que la palabra de Dios dice que yo soy un inmundo, un pecador. De labios pecadores. De labios pecadores. Entonces, el Señor le dijo: mira, yo voy a agarrar un carbón encendido y te voy a ungir los labios. Pocas palabras. Ahora, Juan el revelador identificó de una manera inminente al Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, en el caso de Moisés que dice: Señor, ¿cómo es posible que yo, un pecador, te pueda ver tu gloria? Y digo: Señor, bueno, sí, mira, si ya comprendiste que no puedes verme, quítate el calzado, porque el lugar donde estás santo es. Entonces, ¿cuál es la reacción que yo debo de tener frente a la santidad de Dios? Frente a la presencia de Dios. ¿Cuál es la reacción? Yo debo reconocer que soy un pecador. Debo reconocer que soy un ser creado. Soy una criatura. Y como tanto, le debo dar homenaje, le debo dar reverencia a aquel que me dio
la redención, que el que permite que mis pecados sean, los agarra y los arroja hasta el fondo del mar. ¿Qué es lo que quiere nuestro Dios? Quiere que yo comprenda como ser creado que Él quiere redimirme para tener para estar delante de su presencia. Y bueno, claro, el asunto de que nos enseña que en el camino, como cuando uno va conduciendo un coche, un carro por la carretera, si una carretera no la conozco, allá me va señalando que hay una curva, que hay una zona de derrumbes. Hay señales, hay símbolos que me dirigen. Entonces las profecías son señales en el camino. En el camino de la vida de un cristiano, claro, son señales que me están indicando que el momento profético se está cumpliendo. Así es. Ahora, si yo veo con claridad que yo tengo comunión con Jesús todos los días, yo tengo una relación con Jesús, yo voy a comprender. O sea, lo que yo vea en este mundo no me va a nublar mi mente. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo comunión con el Redentor de este mundo. Estoy enfocado en la meta. Enfocado con una visión. Con una misión, sí, así es. Entonces, concluiremos esta parte diciendo que Dios tiene un interés muy especial en nuestra salvación y en nuestra redención, porque ha puesto las señales, los símbolos en el camino para guiarnos hacia esa salvación. O sea, Él tiene mucho interés en nosotros. Somos sus hijos y como dijo el doctor en un momento, para todo aquel que crea, ha hecho provisión. Para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios tiene mucho interés en nuestra salvación. Y yo quiero leer un párrafo de Patriarcas y Profetas. Está ahí en la parte del viernes, que me pareció muy, muy interesante. Dice a la letra: la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno, sino Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre de su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Esto lo dice Patriarcas y Profetas en la página 48. ¿Qué les parece este párrafo? Es prácticamente lo que hemos estado comentando. Sí, es que miren, repitiendo una vez más, el asunto de que a este mundo tenía que venir un ser creador. Y ese ser creador fue el que murió por nosotros. Ahora, yo soy una criatura, soy creado por Dios. Yo no puedo dar vida. No puedo dar vida. Pero el que da vida es un ser creado. Solo únicamente, dice aquí esta nota, únicamente alguien creador tenía que venir a morir a este mundo. Ángeles estaban dispuestos, ofrecían. Ahí venía a redimir este mundo. Pero nuestro Dios, como un ser creado, dijo: no puede ir una criatura. Tiene que ser un creador. Y únicamente la sangre de Jesús podía ofrecerse a este mundo. Ahora, la palabra de Dios es muy clara y dice: yo no quiero la muerte del impío. Quiero acabar con los pecados. Pero lo que Dios quiere es que nosotros tengamos como un alcance universal, que Dios es para todo en el que cree en Jesús. Así es. Entonces, con la última cita terminamos. Filipenses 2, 7 y 8, y vamos a comentar una última pregunta. Filipenses 2, 7 y 8, hablando de Cristo, dice: sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo e hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se despojó, se hizo semejante a los hombres, se humilló para darnos esa salvación. Ahora, la pregunta es: ¿hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a despojarnos para ayudar a nuestro prójimo? Y con esta pregunta vamos concluyendo. Doctor. Bueno, pues definitivamente que Cristo es nuestro ejemplo, ¿verdad?
Y si Él es nuestro ejemplo, pues nosotros debemos hacer todo lo que podamos con su ayuda, ¿verdad? Para imitarlo, ¿verdad? El que Cristo viniera a esta tierra fue la más grande manifestación de Dios hacia la humanidad, hacia la humanidad, ¿verdad? El venir, estar entre los hombres, tener dificultades cuando vino y finalmente morir. Esa es la mayor manifestación de amor de Dios hacia el hombre. Ese acto de Cristo finalmente recibirá un gran reconocimiento de todo el universo, ¿verdad? Porque el carácter de Dios va a ser vindicado. Si Satanás decía que Dios es malo, Dios es injusto, Dios es severo, entonces allí se manifiesta, ahí se vio, ¿verdad? El amor que Dios tenía por la humanidad, y ese será un motivo de alabanza, de alabanza y tal vez de más estudio. Por eso dice el Apocalipsis, dice Juan el Revelador, que ese Cordero, por haber hecho eso, es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza por lo que Él hizo. Muy bien. Un último comentario, pastor, acerca de la lección para cerrar. Sí, como comentábamos, la lección de escuela sabática nos habla de símbolos, nos habla de imágenes y nos habla de tantas cosas, de alusiones. ¿Qué es lo que finalmente nos queda a nuestro Señor? El Señor quiere vernos delante de Él, que viene en el cielo. Nosotros debemos de comprender que estamos delante del Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, que es de alcance universal, que fue la máxima expresión, que el cielo vació todo el cielo a través de un ser creador, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Dios nos permita poder tener una estrecha comunión con su santa palabra y nosotros poder estar siempre dirigiendo a nuestros hijos con una adoración con humildad y reconociendo que ocupamos de Él. Así es. Entonces, Dios ha hecho provisión, cerrando el comentario, Dios ha hecho provisión para todos. Todos tenemos esa provisión a nuestra disposición y solo resta en nosotros hacernos, asirnos de esa provisión que es Cristo Jesús, ¿verdad? Para nuestra salvación y compartirla. No quedarnos solamente con ella, ¿verdad? Compartirla con aquellos que todavía no la conocen. Dios ha hecho lo necesario y nosotros también tenemos un papel importante que cumplir. Gracias a todos por escucharnos, los que nos van a ver este comentario. Gracias porque ojalá que este comentario haya sido de provecho para ustedes. Gracias al doctor Hugo Mauricio, gracias al pastor Alfredo Márquez por sus comentarios. Esperamos no sea la última vez que nos acompañen a este estudio y que el Señor pueda bendecirles abundantemente. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. Gracias. Sí.